Hola, hola, hola. Bienvenidos al canal, a tu canal Real Madrid FEM. Vamos a hablar del Real Madrid 0, Barcelona 4 y os voy a dejar un titular para resumir el vídeo de hoy. Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. Estaba volviendo a ver el vídeo que hice acerca del análisis del partido de la semifinal de Copa de la Reina y la verdad es que desgraciadamente es muy parecido. En menos de lo que va a durar este vídeo, el Barcelona ha ganado el partido. En cuestión de unos 5 minutos se veía que las cosas no estaban yendo bien. El lenguaje corporal de algunas jugadoras como Santi Toletti no estaba siendo positivo. Y si a eso le añades que prácticamente los 4 goles han sido regalos, o sea, el primer gol es una jugada de un balón que salía por línea de fondo y que volvemos a poner en juego. El segundo es un despropósito. El tercero es no saber despejar el balón del área. Y el cuarto es ya casi que me lo meto. Tampoco es ningún consuelo, porque el Barcelona ha metido esos 4 de regalo, pero es que podía haber metido 4 de manera normal, si no hubiera sido por el partido de Misa Rodríguez. Ha sido un esperpento lo que se ha vivido, porque francamente creo que se pueden perder los partidos, siempre, ¿no? Esto es un deporte, incluso se puede perder con equipos inferiores, a veces ocurre, lo hemos visto en más de una ocasión, cosas que ocurren, cosas que pasan, lo que no se puede permitir, y ya van demasiadas veces, es una falta de intensidad o una falta de actitud. No puede ser, de verdad, que un equipo, que es un buen equipo como el Levante, ponga contra las cuerdas al FC Barcelona y vengamos nosotras y hagamos este espectáculo tan lamentable delante de nuestra afición y que la verdad deja bastante triste a la afición de la sección femenina del club, y que no hace sino dar más carnaza a los antis de la sección femenina. Es verdad que no es el momento de hacer una reflexión en caliente, estas cosas hay que dejarlas enfriar, pero es un partido que hay que reflexionar. Me alegro que hoy haya estado Florentino Pérez en el palco, me alegro que haya estado gente como Raúl en el palco del Di Stéfano y hayan visto lo que se ha visto. No me vale tampoco que el Barcelona nos doble en presupuesto, porque desde luego lo que sí está claro es que son mejores, pero no se puede salir al campo de esa forma. Hay que recordar que el Barcelona es que le faltan 3 jugadoras importantes: Hansen, Mariona y Alexia Putellas. O sea, de verdad no sé dónde se ha quedado ese equipo que compitió contra el PSG, que pudimos ganar ese partido, lo pudimos perder, pero lo competimos. Pero hoy, desde luego, no se ha competido desde el minuto 1. Muy triste, muy decepcionado. Y bueno, vamos a tratar de dar algunos puntos objetivos, porque la verdad es que
la cosa está calladita. Alberto Toril presentó al equipo con Misa en portería, Esbaba en lateral izquierdo, Lucía en lateral derecho, Kathleen y Rocío Gálvez de centrales, Teresa y Toletti en el doble pivote, Zornoza como interior izquierda y Caroline Weir como falso extremo derecho, Atenea en izquierda, de extremo izquierda, y Esther en punta. Esto es lo que presentó Toril, y esto es lo que vio durante 90 minutos la afición madridista. En cuanto a estadísticas, el 39% de posesión para el Real Madrid, 60% para el Barcelona, que es un dato que a mí, francamente, no me dice gran cosa. Pero fijaros, total de tiros, 21 tiros del Barcelona por 7 del Real Madrid. El Barcelona, de todos esos disparos, 5 se han ido fuera, 4 por parte del Real Madrid, ahí estamos más igualados, pero disparos a puerta entre los 3 palos, 1 del Real Madrid, 13 del Barcelona. Hemos tenido los mismos tiros al poste, pero es que el Barcelona ha fallado 7 ocasiones. De precisión en el pase, 78% del Real Madrid, 87% del Barcelona. Nos han ganado en centros acertados, en precisión de entradas, 60% por parte del Real Madrid, 73% por parte del Barcelona. En duelos en 1 contra 1, este dato sí que me ha parecido curioso, porque desde luego, visto el partido, no me lo parecía. Hemos ganado nosotros más, 54 contra 48. Pero en duelos aéreos, por ejemplo, han hecho 3 veces más duelos aéreos con éxito. 15 por parte del Barcelona, 5 por el parte del Real Madrid. Yo creo que el resto es que no merece ni la pena. Os iba a poner, de hecho, unos mapas de calor, pero es que directamente lo voy a dejar. Si en aquel partido de semifinales de Copa de la Reina yo achaqué muchos problemas a Alberto Toril, he de decir que de este no sé qué parte de culpa tiene, porque claro, uno puede plantear el partido de muchas maneras, pero si en el minuto 1 se te han deshecho más de la mitad de las jugadoras, da igual el planteamiento que tengas en el papel, en el campo, la alineación, las jugadoras, da lo mismo, porque chirriaba. O sea, el mismo Alberto Toril estaba viendo cosas increíbles. Se ha visto una de las imágenes, creo que en el minuto 8, cómo no se podía creer lo que estaba sucediendo en el campo. De verdad, no lo entiendo. Son jugadoras que ya han jugado contra el Barcelona, jugadoras internacionales, jugadoras que han vivido ya esta misma temporada partidos como puede ser el del Manchester City, como el del PSG, y no sé qué es lo que se ha podido cruzar en sus cabezas para tener este partido. Muy bajo en intensidad, muy bajo en ánimo, y que ya digo que el Barcelona entre el minuto 1 y el minuto 2 ha provocado el primer paradón de Misa y el primer disparo al palo del Barcelona. Es verdad que hay alguna jugadora que ya quedó señalada o ligeramente señalada en el partido contra el Levante, por ejemplo, y que hoy se ha visto absolutamente superada. Pero es que la media general ha sido nefasta, ya digo. Salvo Misa,
que ha salido llorando del campo. Para un portero nunca, jamás es plato de gusto llevarte 4 goles, por muy inferior que haya sido. Y menos en las condiciones de Misa y en un partido como este. Pero las demás es que han desaparecido. De hecho, ya sabéis que normalmente incluso hablo de los cambios. Es que los cambios tampoco es que hayan aportado gran cosa. También es verdad que ya por las circunstancias del partido, bueno, era un poco difícil aportar, pero bueno. Minuto 50, primera ventana de cambios. En el minuto 50 estamos en 2-0, o sea, podemos meternos en el partido. Sale Toletis, sale Esther, entra Olga y entra Naikari, con la idea por parte de Toril de ser más ofensivo. Manda a Denia a la derecha y a Olga a la izquierda. Pero es que 2 minutos después el Barcelona marca el tercero. En la segunda ventana de cambios, minuto 72, sale Maite y sale Moller. Sale Nesbaba y sale Teresa. Yo creo que, bueno, la verdad, sin poco que calificar, de la misma manera que el resto de jugadoras que han salido de titulares. Lo peor es que encima hay parón. Va a dar muchos días para darle vueltas a este partido. No es bueno para el cuerpo técnico, para Alberto Toril. Yo creo que ahora mismo estará pensando que no es lo mejor, desde luego, para marcharse de parón de selecciones. Pero bueno, la vida es así. Y bueno, pues hay que reflexionar y hay que ver si qué cosas tenemos que hacer y modificar para que esto no vuelva a ocurrir. Alberto Toril, con buen criterio, decía que este tipo de partidos son los que te dan el nivel. Contra el PSG ya he dicho que se compitió. Se pudo haber ganado, se pudo haber perdido, pero se compitió, desde luego. Y en este no. En este absolutamente no. Y como ya digo, que encima estamos hablando de un Barcelona con bajas importantes. Bueno, dale like si te gusta el contenido, suscríbete al canal, aunque te haya dejado de mal sabor de boca para irte a la cama. Puedes entrar en nuestro Discord, dar tu opinión, tus ideas, qué es lo que cambiarías, lo que no. Puedes ponerlo también en los comentarios del vídeo. ¿Qué crees que nos está faltando para poder equilibrarnos con respecto al Barcelona? Por lo menos competirles. Y bueno, comentarte que el miércoles haremos directo. Que si quieres que tu tema, que quieras que comentemos algo en concreto, pues nada, entra en el Discord. Lo mismo, tienes la dirección en la descripción, y en el canal PYR, pues ahí puedes poner el tema que quieras, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.